Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más. Bienvenidos al canal Apología Adventista para que juntos podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Queremos, hermanos, aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, de invitarles a que se suscriban al canal, que le den like a los videos, que comenten y compartan este material. De esa manera van a poder ayudar este ministerio. El objetivo, hermanos, de este ministerio es compartir mensajes sólidos y profundos de la palabra de Dios, hacer estudios de doctrina y apología, y en algunos casos alertar al pueblo de Dios de cosas que atentan con nuestra doctrina y con nuestra fe. Así que, hermanos, en esta ocasión quiero que se pongan cómodos porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Queremos orar antes de iniciar. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder abrir tu palabra, poder enseñarle a tu pueblo. Te pedimos, Señor, humildemente que nos dirijas a través de tu Espíritu Santo, que tus hijos que van a escuchar este mensaje detrás de una pantalla, que ellos sean edificados, que puedan ellos crecer en conocimiento y que podamos entender que los últimos días que vivimos son malos y que todas las señales se están cumpliendo al pie de la letra. Te pedimos, Señor, discernimiento para que podamos estar atentos a las señales y prepararnos para tu pronto regreso. Bendícelo, Señor, danos sabiduría, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero que tomen su Biblia porque vamos a estudiarla. Hermanos, necesitamos hoy más que nunca, hermanos, estar estudiando la palabra de Dios para que nosotros podamos ejercitar nuestros sentidos, nuestro intelecto, para que podamos nosotros depender únicamente de Dios y su palabra. Hermanos, como pueblo de Dios estamos repitiendo la historia del pueblo de Israel. La historia se repite, los mismos pecados y la misma apostasía del pueblo de Israel antes de entrar a la Canaán terrenal es la misma apostasía que está cumpliendo el Israel espiritual, o sea, nosotros que somos la iglesia adventista del séptimo día. Nosotros nos dirigimos a la Canaán celestial, pero según la profecía, porque la historia se repite, antes de entrar a la Canaán celestial, también dentro del pueblo de Dios habrá una apostasía, habrán errores que atentarán con la unidad del pueblo de Dios, y es necesario, hermanos, que esta clase de temas nosotros la podamos dominar y conocerlas, hermanos, para que nosotros no podamos desanimarnos ni podamos retroceder, porque todo lo que pasa es parte de la profecía, hermanos. Estamos repitiendo al pie de la letra y perfectamente la historia del pueblo de Israel. Es terrible, hermanos, si nosotros examinamos toda la historia de Israel, desde que salió de la tierra de Egipto hasta que entró a la Canaán terrenal, hubo tremenda apostasía, desenfreno, falsa adoración, divisiones, pleitos y contiendas. Y es interesante, hermanos, que vamos a ver en este estudio que todo eso Dios lo permite con un objetivo, y es para que sea manifiesto quién es el verdadero pueblo de Dios, quién es el verdadero discípulo de Cristo, porque según la historia bíblica, quienes entraron a la Canaán terrenal solamente fue Josué y Caleb, y los niños que no sabían lo bueno y lo malo. Pero noten qué interesante y qué terrible. De Egipto salió una gran multitud, eso lo dice Éxodo capítulo 12, de todas las naciones. Pero es interesante que toda esa gente apóstata quedó postrada en el desierto, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, 1 al 6. Y de esa multitud solamente llegaron a entrar a la Canaán terrenal solamente 2 hombres, Josué y Caleb. ¿Y qué pasó con los demás?
apostataron en el desierto. Esta es una evidencia, hermanos, que la gran mayoría de los que hoy pertenecemos al Israel espiritual, o sea, la iglesia, van a apostatar, y los que van a entrar a la Canaán celestial, según el Espíritu de profecía, dice que es una pequeñísima, ella usa el diminutivo cuando dice una pequeñísima parte del remanente será purificado y santificado. Es terrible, hermanos. En este estudio, hermanos, yo quiero hacer una reflexión para que podamos nosotros entender que todo lo que pasa en el ámbito del pueblo adventista es parte de la profecía y no podemos alarmarnos, no podemos abandonar el barco, no podemos salirnos de la iglesia, no podemos por ninguna circunstancia hacer grupos separatistas o grupos subversivos. Tenemos que permanecer en el barco y gemir y clamar desde adentro del pueblo de Dios, porque ese es el mensaje bíblico que encontramos en Ezequiel capítulo 9, versículo 4. La historia se repite. Hermanos, es interesante que cuando digo yo que hay que clamar y gemir, no hay que hacerlo por fanatismo o por emocionalismo. Hay que hacerlo con un celo santo, por amor a la verdad, por amor a la obra, por amor al mensaje. Porque, hermanos, es importante que nosotros podamos conocer los tiempos en que estamos viviendo. Cristo dijo, de la higuera aprended la parábola. Muchas veces nosotros, por carecer de conocimiento bíblico, creemos de que señales que anuncian la venida de Cristo solamente tienen que ver con el ámbito físico y el ámbito religioso ecuménico. Pero hay señales que tienen que ver también con el pueblo de Dios interno, con la Odisea. Esto lo corrobora el Espíritu de Profecía o la hermana Elena de White en el libro Eventos de los Últimos Días, donde expresa ella los peligros y la apostasía que el pueblo adventista iba a pasar antes de entrar a la Canaán celestial, porque la historia se repite. Es interesante, hermanos, que según la Biblia, divisiones dentro del pueblo de Dios siempre han habido y habrán. Escuchen lo que estoy diciendo, hermanos. Si usted ve divisiones dentro del pueblo de Dios, recuerde que son profecías que se están cumpliendo y, como dije, estamos repitiendo la historia del pueblo de Israel de antaño. Si ustedes leen el libro de Éxodo, el libro de Números, el libro de Deuteronomio, cómo el pueblo de Israel pasó en pleitos y divisiones. Es interesante, ¿no? O sea, no podemos decir de que esto, hermanos, es algo extraño o algo ajeno a la palabra de Dios. Está escrito que las divisiones son parte de la profecía. Pero vamos a ver en este estudio, quiero que tomen su Biblia, hermanos, porque necesito que vamos a demostrar en este estudio no solo que la división es parte de la profecía, sino que vamos a demostrar bíblicamente que hay dos tipos de divisiones. Escuchen lo que estoy diciendo, hermanos, y quiero que se concentren. Espero que usted, hermanos, esté concentrado escuchando lo que estoy diciendo, porque necesito que usted se concentre para que usted pueda creer lo que está escrito, no lo que digo yo. Según la Biblia, hay dos tipos de divisiones. Vamos a ver, según el contexto, que hay dos tipos de divisiones. El diablo divide y vamos a ver de que Dios también divide. Vamos a ver de que Dios causa división y también el diablo causa división. Pero vamos a ver el contexto y el significado y el porqué de cada división. Aunque los dos causan divisiones, Dios y el diablo, pero vamos a ver de que el significado y el propósito son dos contextos diferentes. El diablo divide y también Dios divide.
y vamos a ver cuál es el propósito de cada una de esas divisiones y qué es lo que se propone Dios con permitir que haya división en el pueblo de Dios, como lo hubo en el pueblo de Israel de antaño. Vamos a leer alguna serie de citas bíblicas donde lo demuestra y vamos a ver de que la división del diablo, escuchen lo que voy a decir, hermanos, el diablo divide, pero ¿cuál es el objetivo de la división del diablo? El diablo divide, o sea, le gusta meter divisiones para que se divida lo bueno de lo bueno. O sea, el diablo le gusta que el pueblo de Dios, el remanente, se divida. O sea, dividir lo bueno de lo bueno, que se divida. Pero es interesante que la división que causa Dios es bien diferente y el contexto es diferente. Dios divide lo bueno de lo malo. Noten que es bien diferente a lo que hace el diablo. El diablo divide lo bueno de lo bueno, o sea, que el remanente se divida y que pase en pleito. Mientras que Dios divide lo bueno de lo malo, hace que lo bueno se separe de lo malo. Noten que los contextos de división son distintos. Aunque Dios divide, su contexto es bien diferente. Y el diablo divide, pero su contexto es diferente. Y vamos a notarlo eso en la Biblia. Las siguientes citas que vamos a leer demuestran que divisiones van a haber y lo habrán hasta el fin. Divisiones. Así que no se alarme. Escuché a una hermana que me dijo, hermano, fíjate que yo estoy desanimado. Sí, dígame, hermana, ¿por qué razón? Fíjese que estoy desanimada, ya no quiero ir a la iglesia porque veo mucho pleito, muchas divisiones dentro del pueblo de Dios. ¿Acaso el ideal no es que pasemos unidos? Y yo le dije, tiene razón, hermana. El ideal de Dios es que nosotros permanezcamos unidos. Pero vamos a ver de que en la Biblia también hay otra clase de división. Entonces no podemos amedrentarnos, ni podemos alarmarnos, ni podemos desanimarnos por ningún motivo. Las divisiones son parte de la palabra profética de Dios. Leamos la primera cita, Hechos capítulo 15, versículo 1 al 12. Noten qué interesante. Esto es lo que están haciendo los fariseos. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, una disensión. Noten que el diablo aquí quería dividir a los apóstoles, porque los fariseos, los judaizantes, habían traído un mensaje erróneo. Si no se circuncidan ustedes los gentiles, no pueden ¿qué? Ser salvos. Noten qué interesante. Aquí el diablo está dividiendo lo bueno de lo bueno. Que los discípulos de Cristo se dividan. Y noten cómo dice, Pablo y Bernabé tuvieron una disensión, sinónimo de división. Y dice, y contienda no pequeña con ellos. O sea que el diablo estaba alegre. Inclusive dice el Espíritu de profecía de que era el diablo que estaba detrás de esto, queriendo dividir al pueblo de Dios. Y dice, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de otros de ellos, y los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. El diablo estaba aquí dividiendo lo bueno de lo bueno, metiendo cizaña, dividiendo al remanente, al pueblo de Dios. Otro ejemplo, Romanos 16, versículo 17 al 18. Quiero que vaya leyendo conmigo las citas bíblicas. Si no son ágiles para buscar las citas bíblicas en su Biblia, quiero que tome papel y lápiz y anote, hermanos, porque me interesa que usted conozca la palabra de Dios. Las disensiones y pleitos más comunes que existen en el pueblo de Dios es por la ignorancia de la palabra. Lamento decirles, hermanos, que hay una gran ignorancia de la palabra en nuestra hermandad.
Y como hay una gran ignorancia de la palabra, se quedan pasmados, no saben detectar quién está en la razón porque no leen, no estudian. Por eso, hermanos, mi objetivo es que usted lea, que lea lo que dice el texto bíblico. Romanos 16, versículos 17 al 18. Noten lo que está haciendo aquí el diablo. Y Pablo advierte: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Noten, hermano, esta división es del diablo, porque aquí Pablo está escribiéndole a los hermanos, o sea, a la iglesia, que os fijéis en los que causan divisiones. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Usted sabe discernir a algún hermano que está causando división y que esa división venga del diablo? ¿Usted sabe discernirla? ¿O se queda confundido? Yo quisiera que usted me respondiera. Le estoy hablando a usted, hermano. Haga de cuenta que le estoy hablando a usted directamente. ¿Usted tiene esa capacidad para poder discernir una división que proviene del diablo? Y dice Pablo, que os fijéis. Alguien que se fija tiene que estar atento, con la mecha encendida, con los ojos bien abiertos, fijarse, estar pendiente, ser analítico, analizar los casos, analizar quién se está desviando del mensaje, analizar quién está mezclando la verdad con el error. Eso es fijarse, tener un ojo de águila. Pero hay quienes, hermanos, no tienen ojos de águila. Parecen gallinas que solamente pasan viendo para abajo, a la tierra. No son como el águila que divisan todo el ambiente y vuelan. Por eso es que la Biblia compara a los cristianos como el águila. Hay que ser como los águilas. Lastimosamente muchos no quieren ser como los águilas, son como las gallinas. Dice Pablo que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Noten, no dice que les celebré, no dice que los apoyen, no dice que los idolatren, no dice que los sigas a ciegas, dice que os apartéis de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que sus propios vientres. O sea, esta expresión significa que andan detrás de ¿qué? Del dinero. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Terrible, hermanos. No hay que ser ingenuos para no ser engañados. Cuando el diablo quiera dividirnos, cuando el diablo quiera meternos en pleito, cuando el diablo quiera dividir lo bueno de lo bueno, hay que estar alerta y fijarnos. Otro ejemplo de cómo el diablo está dividiendo lo bueno de lo bueno. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 12. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 12 dice: os ruego pues, hermanos, aquí Pablo está escribiéndole a los hermanos de la iglesia, a los hijos de Dios, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones. Y sigue diciendo, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Noten que aquí el diablo está dividiendo a la iglesia, está dividiendo al pueblo de Dios, está dividiendo lo bueno de lo bueno, o sea, metiendo cizaña. Y Pablo le dice a la iglesia, no permitan que haya divisiones entre ustedes, estén unidos en una misma mente, en un mismo propósito, así como la deidad están divididos en un solo propósito y carácter, así también ustedes estén unidos, pueblo de Dios, dice Pablo. Porque he sido informado acerca de vosotros, dice Pablo, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Noten el diablo lo que estaba haciendo con los hermanos de Corinto. Lo estaba dividiendo, y esta división consistía
en que muchos hermanos se habían hecho idólatras de hombres. Tengamos cuidado, hermanos, con seguir a los hombres e idolatrarlos. Aquí vemos de que a la división que había en la iglesia de los Corintios era porque unos idolatraban a Pablo. Hermanos, el problema no estaba en Pablo. El problema estaba en los borregos que idolatraban a Pablo. Decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y otro de Cristo. Noten, hermanos, se habían hecho idólatras. Y esta división estaba ganando terreno en la iglesia de los Corintios. ¿Quién había hecho esta división? El diablo. Porque Pablo le escribe a los hermanos de Corinto. Terrible, hermanos. Hermanos, esto de idolatrar a los hombres no es nuevo. Lo hubo en la iglesia de los Corintios, lo ha habido en la historia y lo habrá dentro del pueblo de Dios. Hay muchos hermanos que siguen a ciegas a los hombres. Hay muchos hermanos que son idólatras de los hombres. Y cuando alguien es idólatra de los hombres, no sabe identificar cuando ese ídolo dice un error o una blasfemia, porque la idolatría lo ciega. O sea, la idolatría de los hombres siempre ha habido. Aquí vemos de que había una disensión por eso, porque unos seguían a Pablo, otros seguían a Apolo, otro a Pedro y otros a Cristo. Imagínense, hermanos, qué terrible división se había hecho en la iglesia de los Corintios. ¿Y quién había hecho esta división? El diablo, porque el causante de las divisiones es el diablo en este contexto, porque el diablo divide lo bueno de lo bueno, que se divida el remanente, que esté en pleitos el remanente, porque el diablo sabe que si el remanente está dividido y en discusiones, se va a descuidar de la misión de predicar el evangelio. O sea, el diablo es astuto. Noten cómo dice 1 Corintios 3:3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 dice, porque aún sois carnales. Noten, hermanos, ¿quiénes son los que permiten que haya división en el pueblo de Dios? Los carnales. Algún carnal es que le gusta pasar en división, los hermanos carnales. La palabra carnal, Pablo la usa en este contexto para hablar de hermanos que aún no han nacido de nuevo y que no reflejan el carácter de Cristo, o sea, son carnales, viven en la carne. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Noten qué es lo que provoca las discusiones y los pleitos y las disensiones. Los celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Terrible, hermanos, terrible. Los que causan divisiones son los carnales, los que tienen celo, pero celo carnal. Ahora, aquí viene algo interesante. ¿Por qué Dios permite las divisiones? Dios tiene un objetivo. El permitir de que hayan divisiones y contiendas y pleitos en el pueblo de Dios, Dios lo permite porque tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Antes de leer las citas, les voy a decir cuál es el objetivo. El objetivo es de que el pueblo de Dios sea zarandeado. A través de las disensiones y los pleitos se prueba el carácter de los que son verdaderamente hijos de Dios. A través de las disensiones, la iglesia también es zarandeada. A través de las disensiones, Dios purifica a la iglesia de la cizaña. Dios permite las disensiones para que así los hermanos despierten. Aquellos hermanos que están medio dormidos, a través de los pleitos y las disensiones, la chispa se les encienda y despierten de ese sueño espiritual y empiecen a estudiar la Biblia, empiecen a investigar. O sea que las disensiones tienen un objetivo, aunque por un lado dañan a la iglesia, pero por otro lado sirven para que el genuino remanente, el oro fino, sea purificado. Y esos hermanos que están medio dormidos vayan a decir, hermanos, voy a estudiar la Biblia, voy a investigar para saber quién está en la verdad, para saber quién tiene la razón.
así que voy a ir a investigar. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Y saben, hermanos, que eso me ha servido mucho a mí. Cuando yo veo contiendas y disensiones, eso me sirve para que yo vaya a investigar y a leer más para saber quién está en la razón. Y cuando estudiamos y sabemos quién está en la razón, dice el Espíritu de Profecía que hay que ponernos de su lado. Eso dice el libro Obreros Evangélicos. Dice el Espíritu de Profecía, si un hermano está enseñando el error, los que ocupan puestos de responsabilidad tienen que saberlo. Se enseña la verdad, tienen que ponerse de su lado. Hay que defender el mensaje, hay que defender el mensajero. Pero esto lo vamos a lograr únicamente estudiando y leyendo la palabra de Dios. De lo contrario, vamos a ser como borrego. Dios permite las disensiones y las divisiones para despertar al pueblo y que la verdad sea probada. Y que el pueblo despierte y empiece a escudriñar por sí mismo para ponerse de parte de la verdad. ¿Dónde dice eso? 1 Corintios capítulo 11, versículo 18 al 19. 1 Corintios capítulo 11, versículo 18 al 19 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Noten, hermano, en la iglesia de Corintios habían divisiones, y en parte lo creo, dice Pablo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Interesante, hermanos. Me gustó esta palabra de Pablo. Me gustó este mensaje que Pablo le da a la iglesia. Dice que Dios permite las divisiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados, o sea, los que son oro puro, los que son verdaderamente hijos de Dios, son manifestados cuando vienen las disensiones y las pruebas, mientras que la cizaña, los que no son hijos de Dios, se retroceden, abandonan el barco y se van a la apostasía. Interesante. Esto lo corrobora el Espíritu de Profecía en el libro Consejos para la Iglesia 611, párrafo 1, dice así. Y también está en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 151 a la 153, dice, Dios quiere, noten cómo inicia la cita, Dios quiere que la verdad probadora se destaque al frente y llegue a ser tema de examen y discusión. Hermanos, si usted ve discusiones en la iglesia, glorifique a Dios, váyase a estudiar, vaya a leer, órele a Dios para saber quién está en la verdad, para saber detectar el error y la apostasía. Pida sabiduría a Dios, pida dirección a Dios, vaya a rodearse. Noten, Dios quiere que la verdad probadora se destaque al frente y llegue a ser tema de examen y discusión, aunque sea por el desprecio que se le imponga. Deben de agitarse los espíritus. Noten, agitarse los espíritus. Toda controversia, todo oprobio, toda calumnia serán para Dios el medio de provocar investigación y despertar las mentes que de otra manera dormitarían. Terrible, hermanos. Es importante que hayan divisiones para que el pueblo de Dios sea aprobado y los que están medio dormidos despierten. Por eso es que hay que agitar los espíritus. O sea, hay que decir la verdad, no importa las consecuencias, hay que agitar los espíritus. Y solamente así el pueblo de Dios tendrá ese interés de ir a leer y de ir a investigar para pedir dirección a Dios y ponerse de parte de la verdad. Noten cómo dice el apóstol Judas, Judas capítulo 1, versículo 3 al 4. Hay hermanos que son tan sensibles que ellos creen de que las divisiones es algo extraño y novedoso. Son sensibles porque parecieran bebés que aún usan pamper. Son sensibles y todo viene a dar a lo mismo, hermanos, que no leen, no estudian. Hay una gran ignorancia de la palabra.
Y cuando hay ignorancia de la palabra en la hermandad, se amedrentan, se alborotan, se desaniman. No tienen un carácter firme porque no comen comida sólida. Noten cómo dice el apóstol Judas, hermano del Señor. Judas capítulo 1, versículo 3 al 4 dice: amados, aquí le está escribiendo el apóstol a la iglesia. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. Repita conmigo, hermanos, ¿qué es lo que hay que hacer? Contender. ¿Qué es contender? Sinónimos de contender: pelear, luchar, guerrear, batallar. Contender viene de contienda. Noten, no debe de quedarse con los brazos cruzados. Hay hermanos que dicen, ya vamos a ver que ese es un engaño satánico. Hay hermanos que se quedan neutrales y dicen, yo no me hago de ningún lado ni del otro. Son cobardes. Cuando la Biblia dice que hay que contender, hermanos, hay que contender. Sea valiente, no sea perro mudo, no sea cobarde. La Biblia dice, hay que contender. Y noten cómo dice, ardientemente, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres, ahí están los agentes de Satanás que dividen. La división de Satanás es dividir al pueblo de Dios, dividir la fe que una vez ha sido dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios y al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Terrible, hermanos. Hermanos, esta cita es una de mis preferidas. Dice que hay que contender ardientemente. No tengan miedo, hermanos, porque Cristo es nuestro capitán. Si usted está en la verdad, no tenga miedo. Póngase de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. No sea cobarde, no sea perro mudo. La Biblia dice que hay que contender ardientemente, o sea que hay que pelear la batalla con fuerza, con denuedo, con ahínco. Interesante. Ahora, después de ver lo que causa el diablo en dividir al pueblo de Dios y por qué Dios permite esa clase de divisiones, ahora vamos a ver, hermanos, que también Dios divide. En el principio de este tema les expliqué que el diablo divide y que Dios también divide. Pero la división del diablo posee un contexto y la división que causa Dios posee otro contexto. Les expliqué que el diablo divide lo bueno de lo bueno, mientras que Dios divide lo bueno de lo malo. Dos cosas distintas. Vamos a ver de que Cristo causa división. La verdad causa división cuando se confronta con el error. La verdad causa división cuando la verdad se confronta con la mentira. Esto es bien importante, hermanos, que lo entendamos. El causante de las divisiones en la iglesia es el error cuando se confronta con la verdad. En ese contexto, la verdad de Dios divide cuando da un golpe mortal, un golpe frontal a la mentira y a los que la patrocinan. O sea, Dios divide lo bueno de lo malo. Dios es causante de divisiones. ¿Por qué razón? Porque la verdad se confronta con el error y eso va a causar división y enemistades, pleitos y contiendan. Noten qué interesante. Estudiando este tema, hermanos, me llenó de impacto saber de que Dios también divide. Pero notemos el contexto de esta disensión. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Aquí vemos algo extraño. Hay una pequeña contradicción, porque la Biblia dice en Isaías capítulo 9 que Cristo es el príncipe de paz.
Pero ahora vemos que Cristo dice, no he venido a traer paz a la tierra. Entonces, si no he venido a traer paz a la tierra, entonces ha venido a traer guerra. Aquí hay una pequeña confusión, una aparente contradicción que la vamos a descifrar. No penséis que yo he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Noten qué interesante. ¿Por qué he venido a poner en disensión al hombre contra su padre? Y a la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Terrible, hermanos, terrible. ¿Acaso Cristo no quiere que estemos unidos? ¿Acaso Cristo no quiere que la familia esté unida? ¿Acaso Cristo no quiere que la iglesia esté unida? Pero ahora vemos una aparente contradicción donde dice que Cristo ha venido a traer guerra, ha venido a traer espada. La espada es sinónimo de guerra. A poner en divisiones al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Hermanos, ¿saben ustedes que los peores enemigos del pueblo de Dios están dentro de la propia casa? No están afuera. Por eso es que yo siempre le he dicho, hermanos, que la persecución se levantará primordialmente dentro de la iglesia. Claro que va a venir una persecución de los poderes políticos y religiosos cuando se unan con el papado. Pero según esta profecía, habrá una persecución interna. Habrá una disensión interna. Porque, hermanos, los peores enemigos del pueblo de Dios están dentro. La persecución se va a levantar dentro. Porque Cristo está diciendo, y los enemigos del hombre no son sus vecinos, serán los de su casa. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. Interesante. Ahora, ¿de qué clase de división está hablando aquí Cristo? Hermanos, aquí se refiere cuando aceptamos la verdad y conocemos la verdad y la defendemos y la predicamos, ahí viene la disensión en la propia casa. Por la verdad hay disensión. Por aceptar la verdad, el error se opone y es entonces que hay disensión. O sea que Cristo causa disensión porque los que aceptan el evangelio verdadero y la verdad van a confrontar el error y es entonces donde la verdad de Cristo trae disensión. Porque la verdad, cuando se predica, trae oposición y los que viven en el error no se sentirán satisfechos, la van a atacar. Hermanos, saben de que cuando uno lee la Biblia y el espíritu de profecía se da cuenta de muchas cosas que están mal dentro de nosotros como iglesia y las queremos predicar, otros como no leen, las contraatacan. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan que muchos errores cometemos por ser ignorantes bíblicos. Recuerdo una vez, hermanos, que yo llegué a una iglesia a predicar de que no debemos de hacer ni rifas, ni excursiones, ni glotonerías, ni fiestas, ni carnavales para recoger dinero para ciertos proyectos de la iglesia. El Espíritu de Profecía dice que eso es abominación, son ofrendas cojas y enfermas. El único medio para que entre dinero a la iglesia, en cualquier departamento de la iglesia, es diezmos y ofrenda. No son excursiones, no son rifas, no es hacer una tamaleada, no es vender panes rellenos, no es vender nada. La única forma de meter dinero a la iglesia es diezmos y ofrenda. Y yo prediqué eso en un púlpito. ¿Para qué fue eso? Los hermanos y los líderes de la iglesia donde yo fui a predicar, los hermanos no les gustó, se sintieron ofendidos y ya nunca me volvieron a invitar a predicar. Después me di cuenta que en esa iglesia hacían toda esa clase de cosas para tener dinero a la iglesia. Faltaba algo en la iglesia, vamos a hacer una excursión. Faltaba un foco en la iglesia, vamos a hacer una rifa. Hermanos, eso es apostasía. Si usted conoce una iglesia donde hacen esa clase de cosas y métodos erróneos para conseguir dinero para los departamentos y la tesorería de la iglesia, eso es dinero abominable, dice la sierva del Señor en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, en el capítulo Ofrendas cojas y enfermas. Pero es interesante, hermanos, que predicar la verdad trae afrenta.
Predicar la verdad trae oposición. Y en ese contexto Cristo dijo, he venido a traer guerra a la tierra, a traer disensión. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa, porque la verdad causa división, porque la verdad cuando se confronta con el error, trae división y oposición. Quiere caer mal con alguien, hermanos, diga la verdad. Quiere tener fans, quiere que lo aplaudan y quiere hacerse famoso, diga palabras halagüeñas, mensajes confusos, mensajes neutrales, mensajes a medias, predíquelo. Usted va a ver cómo la gente lo va a aplaudir y se va a hacer famoso. Pero es interesante que aquí vemos de que Cristo causa división. La verdad de Dios causa división. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista sobre lo que significa no he venido a traer paz a la tierra, sino disensión. Dice así, Cristo es el príncipe de paz. Él es quien ha traído paz del cielo a la tierra y la ha impartido a los hombres. Y cita Juan 14:27. Sin embargo, cuando una persona hace paz con Dios, con frecuencia el mundo la considera enemiga. Somos enemigos, hacemos enemigos por la verdad. Hermanos, yo tengo muchos enemigos por decir la verdad. Yo tengo muchos enemigos por alertar al pueblo. Terrible, hermanos. Porque la verdad trae oposición. Con frecuencia el mundo la considera a la persona que dice la verdad su enemiga. Cristo vino a poner a los pecadores en paz con Dios, pero al hacerlo, inevitablemente causó la discordia entre ellos y los que se negaron a recibir la oferta de paz. Y noten cómo dice el comentario bíblico adventista: el cristiano nunca debería buscar la paz que se logra mediante el compañerismo del mal, ni debería conformarse con esa paz. Para el verdadero cristiano no se trata de un asunto de paz a cualquier costo. No podemos vender la verdad para agradar a los hombres. No podemos vender la verdad de Cristo por tener simpatía con el mundo. Y en ese contexto Cristo dijo, no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios divide. Pero Dios divide lo bueno de lo malo. Hermanos, según la Biblia, tienen que haber divisiones y disensiones. Eso no lo podemos evitar. Jamás vaya a hacer una oración para que se terminen las divisiones dentro del pueblo, porque las divisiones son parte de la profecía. Cristo contó la parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña nos presentan de que en el pueblo de Dios van a haber disensiones hasta que Jesús venga. Así que no ore por eso, ore para que usted se mantenga firme en la tempestad. Pero nunca vaya a orar para que se terminen los pleitos y las disensiones en la iglesia, porque es señal que anuncia la venida de Cristo. En la parábola del trigo y la cizaña, Cristo dijo lo siguiente, Mateo capítulo 13, versículos 29 al 30. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué significa eso, hermano? Que las disensiones y las enemistades van a estar hasta el tiempo de la siega, que es el cierre de la puerta de la gracia. Disensionen. Interesante. Noten cómo dice esta poderosa cita, que está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 130, y está también en el libro Eventos de los Últimos Días, página 148, párrafo 1, dice, en la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos. ¿Cuántos grupos, hermanos? Dos. Mírenme los deditos, hermano, aunque son algo largos. Mírenmelos. Dos. Quiero que vea con esos ojos que se los van a comer los gusanos. Miren, dos. Se formarán dos grupos. Escuchen lo que les voy a decir.
Hay frases apóstatas que usan los falsos maestros para evadir la verdad. Como por ejemplo, hay que ser equilibrados, no hay que ser extremista. La palabra equilibrado es otro nombre para referirnos a la neutralidad. Hermanos, en el conflicto entre el bien y el mal no hay equilibrio. ¿Es de un bando o es de otro? Tengamos cuidado con aquellos maestros, artistas de la neutralidad, que están usando frases confusas para predicar un mensaje neutral. Como decir, hermanos, no hay que ser extremistas o hay que ser equilibrados. Son frases apóstatas para justificar el error y la apostasía. Si usted conoce a alguien de que predica esa clase de mensajes, tenga cuidado y póngase en alerta. En el conflicto entre el bien y el mal no hay equilibrio. Somos de un bando o somos del otro. ¿Estamos en la verdad o estamos en el error? ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? ¿Somos trigo o somos cizaña? Repito la cita. En la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. El momento de la cosecha, según el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, es el cierre de la puerta de la gracia. Hermanos, en este conflicto entre el bien y el mal no hay términos medios, no hay neutralidad, no existe equilibrio. Yo le llamo que esas frases son frases apóstatas para justificar el error. ¿Somos de Dios o somos del diablo? ¿Estamos predicando el mensaje verdadero o estamos predicando un mensaje tuerto o a medias? Noten cómo dijo Cristo, Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Hermanos, aquí discúlpeme, aquí no hay ningún equilibrio. Aquí no hay ninguna frase apóstata de decir que somos extremistas o fariseos. Hermanos, somos trigo o somos cizaña. El que conmigo no recoge, desparrama. No hay términos medios, hermanos. Discúlpeme. Yo no sé de dónde habrán sacado, a dónde la Biblia dice eso que debemos de ser equilibrados. Búsqueme una cita y me la pone ahí en los comentarios. Búsqueme una cita donde diga que hay que ser equilibrado. ¿Cuál equilibrado? Es un mensaje confuso y ambiguo. Ese es el mensaje confuso que muchos jesuitas están predicando para confundir al pueblo. Cuando hablo de jesuitas, estoy hablando de personas que aunque no son jesuitas, pero tienen una mentalidad de contrarreforma, una mentalidad jesuita de contrarreforma. Noten cómo dice esta cita también, está en la matutina, Cada día con Dios, página 238, párrafo 3 dice, muchos han tratado de ser neutrales en medio de la crisis, muchos, pero han fallado en su propósito. Hermanos, una persona neutral nunca prospera. Tarde o temprano va a ser desenmascarada, tarde o temprano va a ser evidenciada, pero han fallado en su propósito. Nadie se puede mantener en terreno neutral. Los que traten de hacerlo cumplirán las palabras de Cristo. Ninguno puede servir a dos señores. Ahí están otra vez los dos grupos. Porque aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No puede servir a Dios ni a la riqueza. Los que comienzan su vida cristiana median. No importa qué intenciones tengan, se encontrarán finalmente de parte del enemigo. O sea, automáticamente se ponen de parte del enemigo. O sea, alguien de que está siendo neutral en este conflicto entre el bien y el mal, alguien que es neutral, alguien de que predica un mensaje a medias, alguien de que es ambiguo en sus mensajes, automáticamente, dice la cita, se encontrará de parte del enemigo. Con esto, hermanos, esta cita me llamó la atención. Noten esta otra cita para terminar. Esta cita está interesante. Profeta y Reyes, página 367, párrafo 2 dice,
Nos encontramos en la etapa más reñida. Los dos bandos están luchando por alcanzar la supremacía. ¿Cuántos bandos, hermanos? Yo quisiera escuchar que ahí me dijeran, o en los comentarios me ponen, ¿cuántos bandos hay luchando? En la iglesia hay ¿cuántos? Dos bandos. Los dos bandos están luchando por alcanzar la supremacía. En esta contienda no podemos ser neutrales. Debemos de colocarnos de un lado o del otro. Si nos situamos del lado de Cristo y lo reconocemos ante el mundo, en palabra y en hecho, seremos un testimonio vivo que declarará a quien decidimos servir y honrar. Y dice la cita, en esta hora importante de la historia de la tierra no podemos permitirnos dejar a nadie en la incertidumbre. Hermanos, no podemos estar predicando mensajes ambiguos y neutrales en este conflicto entre el bien y el mal, porque entonces dejaremos a la gente en la incertidumbre. Noten cómo dice, la dejaremos a la gente en la incertidumbre respecto a qué grupo pertenecemos, porque estaremos dando un mensaje confuso, que no nos definimos de quién de parte estamos. Hermanos, Dios nos bendiga, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros para que podamos estar firmes en esta crisis, que ya entramos en esta ola de turbulencia. Hermanos, si queremos estar firmes en este conflicto del bien y el mal, en las divisiones, pleitos y contiendas, solamente hay una forma: aferrarnos a Cristo por la fe y estudiar la palabra de Dios. Si no lo hacemos, hermanos, vamos a ser arrastrados por el engaño y por el error y por los artistas de la neutralidad. Así que no nos desanimemos, no se desanime, no abandone el barco, no se vaya a la iglesia, al contrario, aférrese más a Cristo, consagre más su vida, porque todo indica que Cristo viene por segunda vez. Vamos a orar para darle gracias a Dios y que Dios nos dé fuerza y fortaleza a cada uno de nosotros, porque en verdad la necesitamos, hermanos. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por este estudio. Nos hemos dado cuenta, Señor, la importancia de estudiar tu palabra, de ponernos de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Nos hemos dado cuenta, Señor, que las divisiones, las disensiones existirán y habrán hasta que tú vengas por segunda vez. Danos, Señor, ese carácter firme para siempre estar de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Bendice a tus hijos, los que van a escuchar este mensaje. Que este mensaje, Señor, sea de edificación y de exhortación para cada una de nuestras vidas. Pues te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.